Dios no te deja solo. Dios no te abandona. En medio de la tormenta se acerca a ti y te enseña a caminar sobre los problemas. Mientras ellos gritan, hoy les dijo: ánimo, no tengan miedo, soy yo. 3 expresiones que cambian todo el panorama del relato evangélico de esta mañana. Solo Jesús en medio de la tempestad te puede decir: ánimo. Solo Él sabe por qué te dice: no tengas miedo. Yo estoy aquí contigo. Que numerosos hoy han venido a la casa del Señor, y los que también numerosos a través de las redes nos están siguiendo. Este es el domingo en el que Jesús, cuando se tambalea nuestra barca, cuando parece que todo se terminó, cuando más miedo tenemos en la vida, cuando creemos que no valió la pena tanto esfuerzo, que todo fue en vano y que se hunde la barca, hoy Jesús te dice: ánimo, no temas. Si yo estoy contigo, hay esperanza. Todo estará bien. Qué evangelio más hermoso el de hoy, que se compagina de manera perfecta con la primera lectura del libro de Reyes. ¿Qué sucede en este evangelio? Jesús, después de multiplicar los panes, ustedes saben que en esta multiplicación de los panes eran miles de hombres y mujeres que habían comido del milagro de la multiplicación de los panes. Jesús da una orden a sus discípulos: suban a la barca, atraviesen el lago y vayan a la otra orilla. Dice San Mateo que cuando se hizo de noche, escuchemos esto, Jesús estaba ya solo. Había despedido a toda la gente, pero Él estaba en oración. Bienaventurados los hombres y mujeres que todavía tienen tiempo para orar. Algunos de ustedes, cuando se levantaron esta mañana, le dieron gracias a Dios por estar vivos, por levantarse. Otros no se acordaron, estaban corriendo para la misa. Tenemos que acostumbrarnos a hablar más con Dios. Orar es hablar con Dios, como un niño habla con su papá. Se ríe con su papá, le pide y espera todo de su padre. Dice San Mateo que durante la noche Jesús estaba solo en oración. Y luego viene el núcleo del mensaje del evangelio de este domingo. Hacia la madrugada sucedió algo. Los apóstoles están en medio del lago, sobre la barca, pero dice la Sagrada Escritura que había tormenta fuerte, viento contrario, se sacudía la barca y los discípulos tenían miedo. Díganme ustedes si no es cierto que esta descripción se parece mucho a nuestra vida. ¿No es cierto que hay momentos de nuestra existencia en que somos como una barca sacudida por una tormenta en medio del mar? Algunos de ustedes han pasado momentos así en la familia, en el matrimonio, en la salud. Otros están viviéndolo en estos momentos. Muchos de los que hoy están en misa están enfrentando una gran tormenta familiar, una gran tormenta matrimonial, una tempestad en su propia salud y tienen miedo. Al amanecer, miren qué hermoso detalle.
En la madrugada, Jesús se acerca a sus discípulos llenos de angustia, pero lo hace como pocas veces lo había hecho, caminando sobre las aguas que les parece. En la Sagrada Escritura el mar es símbolo de lo desconocido y por lo mismo de la muerte y de los problemas. Hoy Jesús camina sobre las aguas para demostrar a sus discípulos y a nosotros que se puede caminar sobre los problemas, por grandes que estos sean, siempre y cuando estemos unidos a Jesús, confiando en Jesús y sobre todo de la mano con Jesús. Mientras camina sobre las aguas, en medio de la angustia, los discípulos lo ven y creen que es un fantasma y gritan de terror. Es cierto, cuando estamos en problemas serios, ni a Dios escuchamos. A menudo nos alejamos de Dios. Vemos en Dios no nuestro Salvador y nuestra vida, sino un fantasma que nos ataca y nos hace daño. ¿Y cuántos, cuando más sufren, es cuando más se han peleado con Dios? Culpamos a Dios del dolor que encontramos en la vida. Pero nunca Dios tiene la culpa de las tormentas que enfrentamos en la vida. A menudo los creadores de las crisis y tormentas y de los vientos contrarios somos nosotros mismos, con nuestras opciones y decisiones equivocadas, eligiendo la mentira y no la verdad. Nosotros producimos las grandes tormentas, eligiendo la infidelidad y no el amor. Nosotros propiciamos las tempestades que más tarde nos ahogan. Somos nosotros mismos los que, al no dar el amor que deberíamos dar, el apoyo y la ternura que deberíamos dar, creamos una situación de caos que hace tambalear la barca familiar y matrimonial. Pero la gran noticia es que cuanto más problemas tenemos, Dios no te deja solo, Dios no te abandona. En medio de la tormenta se acerca a ti y te enseña a caminar sobre los problemas. Mientras ellos gritan, hoy les dijo: ánimo, no tengan miedo, soy yo. Tres expresiones que cambian todo el panorama del relato evangélico de esta mañana. Solo Jesús en medio de la tempestad te puede decir: ánimo. Solo Él sabe por qué te dice: no tengas miedo, yo estoy aquí contigo. Les puedo hacer algunas preguntas, pero no me las contesten. ¿Saben por qué los seres humanos sufrimos tanto? Porque vivimos en medio de muchas tempestades. No se ha terminado una y comienza la otra. Nos metemos en problemas a cada rato. Somos especialistas en crear división, odio, resentimiento. Con qué facilidad mentimos a los padres, a la esposa, al esposo, a los hijos y viceversa. Y pretendemos mentirle también a Dios, pero a Dios no se le puede mentir, porque Él nos conoce muy bien. Y no hablemos del matrimonio. ¿Cuántas crisis en los matrimonios y sufrimientos? ¿Cuántas tormentas? Sin embargo, seguimos siendo duros, porque cuando más sufrimos, no queremos buscar a Dios. Buscamos ayuda donde no hay ayuda, fuera de Dios.
No hay solución a nuestros problemas fuera de Dios. No hay luz en medio de la oscuridad sin Dios. Solo en Él nuestra vida y nuestra salvación. Las preguntas que quería hacerles son estas. ¿A dónde vas cuando se tambalea tu matrimonio? Y cuando se menciona la palabra más triste que hay en un matrimonio: divorcio, separación. ¿A dónde vas cuando tus hijos tienen problemas? Cuando ves llorar a tus hijos porque las cadenas de la droga y del vicio ahogan su garganta. ¿A dónde vas en las noches de insomnio? Cuando carcome tus huesos y tu músculo la enfermedad y tienes miedo de morir. ¿A dónde vas cuando sientes que tu fe es frágil y te cuesta enfrentar los problemas de la vida? El no tener empleo, las deudas. Cuando ves agonizar a los que más amas y a tus amigos más cercanos, ¿a dónde vas? Dichosos los hombres y mujeres que han entendido lo que Pedro entendió en el mar. Pedro le dijo a Jesús: Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre las aguas. Jesús le dijo a Pedro: ven. Y en efecto, Pedro comenzó a caminar sobre sus problemas, sobre las aguas. Pero sucedió algo. No obstante que estaba logrando el sueño de todo cristiano, no permitir que sus problemas lo hundieran, sino salir adelante, tuvo miedo y dudó del poder de Dios. Dudó que Dios pudiera estar con él en esos momentos de dolor y comenzó a hundirse. ¿Te das cuenta que cuando más te hundes es cuando dudas de la misericordia de Dios? Cuando dices: Dios no me oye, Dios no me escucha, Dios se ha olvidado de mí y de mi familia. No lo digas. Jamás Dios se ha olvidado de ti. Si sientes que te hundes, es porque desconfías de Dios y te alejas de Dios. Pero Pedro, que era un hombre de fe, cuando el agua le llegó al cuello, dio un grito de salvación: sálvame, Señor, porque me hundo. ¿Cuántos de los que estamos aquí solo tendríamos que hacer eso? Especialmente aquellos que sienten que tienen el agua al cuello, que ya no dan más. Los que hoy han venido a la misa más desesperados, tristes. Los que se sienten más solos y abandonados. Hagamos como Pedro hizo en el Evangelio de hoy. Clamó a su Dios: sálvame, Señor, me hundo. Una sola expresión. Y el Señor caminó hacia él, le tendió su mano y lo sacó de sus problemas que lo ahogaban. Lo mismo hará contigo el Señor si hoy clamas a Él: sálvame, ayúdame, Señor. Por eso te pregunté: ¿a dónde vas cuando las crisis aprietan tu garganta? ¿A dónde vas cuando los problemas te ahogan? ¿A dónde vas cuando ya no puedes más? Si no vas a Cristo, no tendrás solución. Solo en Él hay vida, solo en Él hay salvación, solo en Él, solo en Cristo Jesús, la esperanza y la alegría de la vida. ¡Viva Cristo Rey!
¿Cuánto tenemos que aprender? Nos hundimos porque seguimos sin confiar en Dios. Y por si esto fuera poco, dice San Mateo que Jesús subió a la barca y apenas subió a la barca se acabó la tormenta, se acabó la tempestad y vino la paz. Apenas tú permites que Dios entre en tu vida, se acaban las tormentas, los vientos contrarios y viene la paz. Invita en esta misa a Jesús a entrar en tu familia, en tu matrimonio, en tu vida y en tu corazón. Como Pedro, dile hoy a Jesús: sálvame, Señor, me hundo. Seguramente Jesús te dirá, como dijo a Pedro: hombre, mujer de poca fe. ¿Por qué has dudado? ¿Por qué has confiado más en los hombres que en mí? ¿Por qué has confiado más en ti mismo que en mí? ¿Por qué has confiado más en tus cosas que en mí? Tenemos que aprender que solo en Él está la vida y la paz. Es el príncipe de la paz, el que ha venido para redimirnos de toda tormenta y de todo mal y de la muerte eterna. Hubo bonanza y hubo paz. Hermoso el evangelio de hoy. En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó y los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciéndole: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. El evangelio de hoy termina con una bellísima confesión de fe: tú eres el Hijo de Dios. ¿Cómo necesita el mundo volver a confesar que Jesús es el Hijo de Dios? Que en Él está la vida y la salud, la paz y la reconciliación. El mundo olvida que fuera de Dios no hay salvación. Jesús dijo: sin mí nada pueden hacer. Jesús dijo: vengan a mí los que ya no pueden más. Vengan a mí los desesperados, los agobiados, los acongojados, los que están enfermos, los que agonizan, los que no tienen empleo, techo, una forma digna de llevar alimento a la mesa para sus hijos. Vengan a mí los que ya no saben cómo vivir su vida, porque están vacíos de sí mismos, porque no tienen a Dios en sus vidas. Vengan a mí, porque yo los haré descansar, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. ¿Se fijaron en la primera lectura de hoy? El profeta Elías, después de una hazaña enorme que hoy no narro porque nos llevamos una hora, se retira al monte Horeb buscando encontrarse con Dios. Los problemas del profeta eran grandes como la tempestad que hundía la barca de los discípulos. La gran enseñanza de la primera lectura, ¿cuál es? Que Dios le dijo al profeta: sal de la cueva donde estás oculto, porque me voy a mostrar a ti. Vino un viento que partía los cerros, pero Dios no estaba ahí. Vino un terremoto que destrozaba los árboles, pero Dios no estaba ahí. Y un fuego que devoraba todo a su paso, y Dios no estaba ahí. Finalmente vino una brisa suave, y ahí sí estaba Dios. Ven que los discípulos no hallaron a Dios en la tormenta, en el viento contrario. Lo hallaron en el susurro
límpido y cariñoso de un ánimo. No tengas miedo, yo estoy contigo. No dejes que la tormenta de tus problemas te ensordezca. Dios no está cuando los problemas te ahogan. Dios está cuando en medio de los problemas eres capaz de hablar con Él como Pedro: ¡sálvame! Dios se te hace visible cuando eres capaz de hablar con Dios, de orar. Vuelve a la oración personal, vuelve a la oración familiar. Familias, vuelvan a rezar el Santo Rosario. Abuelos y padres, hagan el rosario con sus hijos y sus nietos. Enséñenles a hablar con Dios para que cuando vengan las tempestades ellos sepan el lenguaje que salva. Sálvame, Señor. Enseñen a sus hijos a orar en medio de las crisis, cuando falte el alimento, cuando no haya trabajo, cuando haya crisis. Que sus hijos no los vean discutir, ni pelear, ni ofenderse, sino elevar las manos a Dios y orar. Los hijos aprenden de los padres. Enseñen a sus hijos a orar cuando se tambalea la barca, y van a ver cómo ellos salen victoriosos de la tempestad, igual que ustedes. Qué alegría más grande es compartir hoy la palabra de Dios de nuevo con ustedes. Con qué fe y ternura he venido a hablarles del Evangelio de hoy, porque el obispo es el padre de la diócesis, y no me canso de decirles que de veras soy su papá y que ustedes son mis hijos, y que los amo, y que me siento feliz de recibirlos en este templo que es la casa de Dios, para hablarles de las maravillas de Dios. ¡Viva la Iglesia! ¡Que viva Cristo Rey! ¡Viva el Papa! ¡Que viva la Reina de la Paz, nuestra patrona! ¡Que se oiga el aplauso a la Reina de la Paz! Gracias por estar aquí. Qué felicidad de reunirnos cada domingo. Si no vienen, los voy a traer a sus casas. Aquí los espero siempre. Los amo con todo mi corazón. ¡Que viva la Iglesia! ¡Feliz domingo a todos! ¡Que viva la Reina de la Paz!